Hola, ¿qué tal? Muy buenas, pichurrinas, bienvenidos a un nuevo podcast. Bueno, pues es domingo y estoy aquí castigado, no me queda otra para hacer este vídeo informativo sobre los avatares y circunstancias que van a llevar a The Square, es decir, a los hermanas, bueno, son un poco hermanas también. Empiezo de nuevo porque se me ha ido un poco la cabeza. Veamos, las cosas se ponen un poco difíciles, pero esto es completamente buscado, ¿eh? Ellos se lo han buscado, ellos sabrán cómo salir porque para eso son multimillonarios. Fíjate tú, los ricos también lloran y es que no les queda más remedio porque es que esto es para... Bueno, de verdad, es que es para coger y no voy a decirlo porque no llevo 4 minutos, pero la verdad es alucinante. Veamos, es alucinante porque es que no entiendo por qué se tienen que meter en semejante follón con juicios, porque esto va a llevar a un juicio, está más claro que el agua, sin ninguna necesidad, simplemente por no poder esperarse un año. O sea, un año, en 2027 se les termina oficialmente la licencia a The Square, a los hermanos, que antes he dicho hermanas, pero eso he dicho, digo, y hermanas, pero es que tampoco es... En fin, vamos a dejarlo. El caso que a los hermanos Dean y Dave Katten se les acaba la licencia con OTB, que es la empresa matriz que alberga, y voy a mirarlo, Staff International. Bueno, pues Staff International es una división dentro de OTB, que son los que gestionan todo el prêt-à-porter de Margiela, Jill Sanders, yo lo diré, lo tengo aquí. Los de las alas, el perfume de las alas, Orgaz, el perfume de Viktor and Rolf, esos. Bueno, pues con Viktor and Rolf también está Staff International haciendo todo lo que es el prêt-à-porter. Veamos, ellos este mismo año cumplen 30 años desde que fundaron la firma. Quiero decir con esto, empezaron en los años 90. La primera colección femenina la sacaron en el año 2003. Voy de memoria, si me equivoco, lo siento, eso es lo que hay. Entonces, claro, yo también, quien tiene boca se equivoca. Y quien se pone delante de una cama... ¡Uy, una cama! Y quien se pone delante de una cámara, peor todavía. Mirad, cumplen 30 años. No... ¿Se les acaba la licencia? Ya. ¿Qué pasa? ¿Qué quieren? ¿Cambiar de empresa para que les confeccione toda la moda y dejarse a Staff International tirados por un año porque cumplen 30? No sabemos realmente qué es lo que va a llevar a estos dos hermanicos que son clavadísimos. No sé si por aquí igual cogeré y dejaré una fotografía de ambos dos hermanos porque son dos gotas de agua. Hay diferencias, pero son muy parecidos. Lo ves por separado y seguramente te podrías confundir. El caso es que van a ir a los tribunales y lo que es Staff International o OTB, que lo voy a decir al final mal, voy a mirar porque es que lo voy a decir mal. OTB, sí, lo estoy diciendo bien. OTB le ha decidido interponer denuncia a todas las empresitas que tienen ambos dos hermanos y que configuran The Square, que son las responsables y las que son las licenciatarias, porque esto es un entramado que no veas, de lo que es The Square 2, que es la firma. Y efectivamente, la primera colección fue la colección masculina en el año 95 y la primera femenina fue en el año 2003. Estos dos hermanicos cohabitan, bueno, supongo cada uno en su mansión, en Italia y todo lo ejercen a través de Italia. Efectivamente también, por otro lado, siempre están basando todos sus diseños en Canadá, todo con mucha bandera canadiense, pues influencias, reminiscencias canadienses por todos lados. Es el signo distintivo de esta empresa de lujo, porque baratos no son. Ahora eso sí lo digo, hacen unas camisetas y unos pantalones vaqueros que te mueres, unos jeans, unos tejanos brutales. Tan brutal como el precio, sí, pero bueno, son asequibles. Si pilláis las rebajas se pueden comprar, no es una cosa que sea excesivamente cara. Bueno, sí son caros, pero podéis encontrar chollazos, sobre todo en el Wallapop y en el Vinted. Vale, pues entonces la consideración, sobre todo con este artículo, es que
están hasta las narices, básicamente. Yo creo que no me parece y me da la sensación de que ha ocurrido algo dentro de la corporación con lo que es Staff International que les ha hecho pillarse una pataleta por un año, o que realmente también lo que quieren hacer es marcarse un Prada como hicieron con Puig, solamente que ellos con la división de perfumería. Ahora bien, pasa otra cosa. Staff International, que es una de las empresas de OTB, ha dicho que ellos piensan seguir adelante con todo lo que es los diseños de ellos y que no se echan atrás. Ahora mi pregunta es, ¿qué narices vas a poner tú en tus diseños si ellos no te diseñan a ti? No te hacen un diseño, ¿tú qué vas a sacar? Entiendo que lo que harán será tirar de todo lo que tienen e ir sacando ropa que ya tienen más que diseñada, porque es otra cosa no van a hacer. Si los creadores no te generan productos, ¿tú qué vas a sacar? Ahora, cuidadito, ojo, cuidado lo que voy a decir, ¿eh? El mundo de The Square y cualquier otro universo dentro del sector de la moda está tan sumamente diversificado que ellos solamente se centrarán en lo más importante, en las colecciones top. Pero en todo lo que sea algo más como la parte más económica de The Square, la sección de camisetas, precisamente la sección de pantalones tejanos y tal, ¿no? Más juvenil y todo este rollo, seguramente ni ellos lo diseñan, y lo que hacen es que todo eso, de lo que se encargan es de derivarlo a otros diseñadores, y ellos simplemente ponen el de Square, pero realmente no está hecho por ellos, ni pensado por ellos, ni nada de ellos. Claro, ¿o qué os pensáis? ¿Que Armani va a estar diseñándolo todo para Emporio o para cualquier otra de las divisiones juveniles que pueda tener Armani? Esto es un ejemplo que estoy poniendo. No, hay otros diseñadores que se encargan de eso. Él firma y se acabó. En el sector de la perfumería pasa lo mismo. Pasa exactamente igual. Si hay alguien que es jefazo perfumista, y que ya sabéis a lo que me puedo estar refiriendo o al que me puedo estar refiriendo, tiene detrás todo un equipo de perfumistas y de químicos, y él solamente tiene que supervisar lo que se lanza antes de hacer absolutamente nada. Con lo cual, coge, huele, dice, este está ok, venga, ala, ponle mi nombre, y ya está, lo he hecho yo. O directamente sale de una matriz multinacional de la venta de moléculas, y eso os penséis que lo ha hecho este señor o el otro, el de la moto, y no lo ha hecho él, lo ha hecho, pues eso, un pringaete que va a seguir cobrando lo mismo a final de mes, y el que se lo va a llevar va a ser el otro, que para eso es el que firma el ok del perfume. Y aquí pasa exactamente igual. Cualquiera de las subdivisiones no está hecha por ellos, y entonces ¿qué pasa? Como siguen teniendo vigente todo lo que es la licencia de forma legal, ajustado a lo que es un contrato, van a seguir sacando cosas de The Square, y van a ser, claro, esas son cosas que yo voy reflexionando conforme voy haciendo el podcast, y todo esto va a ser conforme a que estás dentro de mí, estás conmigo, y yo te he pagado un montonazo de pasta para ser tu licenciatario, con lo cual todo lo que salga de aquí es de Square y está hecho por vuestro equipo dentro de Staff International. Y ya está, y se ha terminado la cosa. Y esto seguirá siendo hasta el 2027 de Staff de OTB. Y ya está, y no hay más. Es que es lo que es. De verdad, es que yo alucino. De todas formas, como se van a ir directos al juzgado en Milán, porque esta denuncia se ha puesto en Milán, porque ellos la sede, el mogollón, lo tienen en Milán, pues todo va a salir de ahí, y todo el mogollón se verá en los tribunales, y vamos a ver qué es lo que pasa. Pues como las cosas de los juzgados en todos lados van bastante lentas, o sea que, y en Italia posiblemente ya ni te cuento. Esperemos que esto se resuelva rápido y por lo menos tengamos un poco más de salseo con respecto a lo que es The Square, pero que van a seguir produciendo, tenerlo más claro que el agua, hasta que no haya una sentencia por parte del tribunal después de la demanda que les han puesto, que no sabemos tampoco de cuántos millones OTB les ha plantificado la demanda, o Staff International, que es lo mismo. Vamos a ver por dónde salen los tiros, Vamos a ver por dónde salen los tiros. De todas formas, a ellos les da igual, pues son multimillonarios. A ver, ¿qué le puedes poner de denuncia? Y luego, otra de las cosas importantes es que desconocemos qué es lo que figura en ese contrato. No sabemos si realmente hay un contrato con un objetivo por ventas, como era en el caso de Puig. Puig con Prada tenía un objetivo por ventas.
y Prada dijo que se alargaba de ahí, salía haciendo fu como el gato porque no habían llegado al objetivo por ventas. Puig se pilló un rebote muy fuerte, pero esto no terminó en los tribunales. No terminó en los tribunales. Esto seguramente se resolvió con puertecica cerrada y vamos a hablar de dinero. Esto se resolvió así, porque oficialmente y oficiosamente Puig estaba dentro de los márgenes y los objetivos fijados por contrato. Pero Prada estaba hasta las narices porque veía que su empresa no tiraba con el tema de la perfumería. Y estaba completamente anclada. Y dijo, hasta luego. Y pues los señores de Puig se tuvieron que fastidiar, seguramente les pusieron el taco encima de la mesa y se callaron la boquita. Y entró L'Oréal, que igual puso L'Oréal la pasta, se quedó con la licencia y a pasarle dividendos a Prada, que es el mismo contrato mejorado, supongo, infinitamente más que el que tenía con Puig. Le mejoraron el contrato y entonces a partir de ahí, porcentaje en ventas, licencia más porcentaje de ventas. Y con los hermanos de Square, exactamente igual. Lo mismo tiene que pasar. Lo que no sabemos realmente es si ese porcentaje en ventas se cumple, no se cumple o qué es lo que hay ahí detrás, porque lo desconocemos. Igual simplemente es un traspaso de licencias, ellos pasan diseños por colecciones, las más importantes del Pret-a-Porter, y campana y se ha terminado. Y otra cosa mariposa. Pero aquí hay mucha tela que cortar porque The Square tiene muchas divisiones. Tiene también gafas de sol, monturas, ya digo yo que tiene las gorras y tiene otra serie de cosas que no son solamente eso. O sea, es igual que Dolce & Gabbana. Están divididos tanto en cosas del hogar como en hoteles, en ladrillo, mucho ladrillo, mucho ladrillo. Entonces, al final tú no sabes por dónde coger a estos gigantes. La verdad es que desde que salió de Square, el crecimiento que ha tenido la empresa ha sido absolutamente salvaje. Los perfumes, de momento, y creo que no hay cambios, están con Euritalia. Así que por ahí no hay que tener miedo porque los perfumes no pillan absolutamente nada, a no ser que se mosquen más y decidan de salir de Euritalia. Cuidadito. Lo que pasa que entiendo que no tendrán ganas de meterse en más follones. La renovación de la licencia la hicieron en el año 2010. Termina en el 2027. Me parece una torpeza no esperarse un puñetero año para poder decir, venga, somos libres y nos vamos ahora con quien queramos. ¿O es que nos vamos a juntar con dos de Square, con dos producciones distintas? Estos señores se van a ir a otra empresa fabricante y con las mismas, estos de aquí, como siguen teniendo contrato, van a seguir fabricando lo suyo, porque ellos dicen que hasta la fecha van a seguir fabricando. O sea que se amarren a un zapato. Me temo muy mucho que posiblemente pudieran llegar a pasar las mismas cosas que pasaron con los señores de Vittorio Luchino. Lo que pasa es que estos estuvieron muchísimo más torpes. Cuando dieron el tema de los nombres para Puig se quedó absolutamente con todo hasta el punto de que ellos no podían ni tan siquiera producir nada de ropa. O sea, lo hicieron fatal de la muerte. Entiendo que estos señores lo tienen todo atado y bien atado y que para eso son canadienses y no sevillanos, perdón, pero estos de Vittorio Luchino lo hicieron fatal. Lo hicieron fatal. De hecho, la compañía ni levanta cabeza ni nada. Creo que sí que han llegado a un acuerdo, un pacto de no agresión, efectivamente con el nombre y todo esto, porque ya al final pasaría la licencia. Y ellos siguen trabajando con Puig y además ahora sí que están sacando vestidicos y ropicas. Pero todo el ímpetu que tuvieron ya, aquello en los 90 se fue al garete. Estos no se van a ir al garete, pero se van a ir directamente a un juicio. Y queramos o no queramos, la verdad que meterte en un juicio es algo sumamente desagradable. Pero esta gente supongo que también estará muy acostumbrada a estar pisando tribunales, porque si entramos en el rollo de que, ay, mira, una disputa porque este diseño está copiado, calcado de no sé qué, y luego dicen ellos, sí, es que yo no he sido, y entonces pues al final te vas a juicio y todo se resuelve ahí, ¿vale?
Supuestamente, claro. Estos son suposiciones y conjeturas. Estoy diciendo que posiblemente estén acostumbrados a todo este tipo de rollos porque no dejan de ser empresarios y al final, de una forma o de otra, te toca siempre la China con alguna tontería. Entonces, aquí quien esté libre de pecado, pues que tire la primera piedra. Pero que básicamente esto es lo que va a pasar. Así es como está el punto con The Square. Y esto había que contarlo maravillosamente porque es que es salseo total. Esta noticia ha salido publicada sábado, hoy domingo me pongo yo aquí delante de la cámara, mañana saldrá por todos lados, voy a ver si me diera tiempo y lo puedo sacar para hoy, y hoy van a ver 3 vídeos aquí a tope, pero 3 vídeos, 2 podcasts además, pero yo encantado, porque me lo paso muy bien y estoy haciendo al fin y al cabo lo que me gusta, que es contaros historias. Que es como me lo paso bien. En fin, señores míos, señoras mías, recordad que hay una cosa que se llama like, otra cosa que se llama suscripción y otra cosa que se llama activación de campanita para recibir notificaciones cada vez que publico algo, y que es completamente gratis, no hay que pagar nada, cero taxes, nada, no se paga nada. Nada, cero es cero. Y luego a partir de ahí, si queréis mandar super chat, super thanks, super sticker, todo lo que sea de pago, perfecto. En los directos, aquí en los vídeos con los super thanks, con los corazones, muy bien. Haceros Patreon, miembros del canal. Oh, Dios mío, cada vez hay más cosas y me va. Y La alquimia del perfume, mi libro. Ahí está, disponible en donde queráis. Lo solicitáis y os lo llevan en vuestras librerías. Lo podéis comprar en el Corte Inglés, en la Casa del Libro, en el Amazon, donde queráis. Y también disponibilidad total y absoluta en América, de norte a sur y de este a oeste, al menos de momento. Oh, ya he terminado con la retaila, por Dios, me siento liberado. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen.